Hagamos una evaluación del desempeño de la función ministerial de cada uno de estos funcionarios que llega y se encuentra con esta tremenda crisis. ¿Cómo ve usted ese desempeño, esa ejecución frente a las necesidades que ha planteado la crisis del coronavirus? Yo creo que en principio todo lo que fue la situación de los 6 meses que hubo de transición, nunca pensaron en llegar a esto, ¿no? Y entonces cuando ellos llegan y les ocurre esta situación, no tienen un gabinete de crisis, ¿no? Sino que tienen un gabinete normal. Y vemos ahora precisamente que el ministerio más importante se ha desquebrajado, ¿no? 2 viceministros de salud denunciados por el mismo presidente y ministro de salud por compras irregulares, lo cual para mí me suena muy peculiar porque es gente que venía con él en toda una transición de más de 6 meses. Sí. Y que no los haya conocido y que los conozcan en el ejercicio de su cargo y que a los 2, 3 meses los tenga que denunciar, para mí es una cuestión muy complicada y que no estaban preparados para esto. Además de esto, tendría que haberse hecho una interrelación en el gabinete para poder unir lo que es Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Ministerio de Salud, que son los 3 temas importantes que vienen, podríamos llamarles subyacentes, ¿no?, sobre el Ministerio de Salud. Ministerio de Economía, porque necesitamos saber qué va a pasar con la economía ahora y después de este virus que está matando a mucha gente en todo el mundo. Y Ministerio de Trabajo, porque hay muchas personas que están despidiendo a sus trabajadores, están bajo la situación de una incertidumbre de qué van a hacer sus vidas. Hay mucha gente que está más preocupada en el sentido de lo que va a venir después a lo que está pasando ahorita con el coronavirus. Así que yo no veo que tenga un gabinete de crisis el señor presidente. El señor presidente lo que está haciendo en un inicio fue dar información y sigue dando información. Y ahora se dio cuenta que ya no puede salir él más porque se está desgastando su figura y ahora está saliendo el ministro de Salud que no tiene un equipo y expertos acordes a la crisis que estamos pasando. Licenciado Cabrera, si usted ha seguido las noticias, vemos la protesta de los médicos en Villanueva, donde dice que hay 3 médicos para todos los pacientes, donde no hay insumos, donde no hay elementos de prevención para los trabajadores de primera línea. Además, los trabajadores del hospital del Parque de la Industria han denunciado públicamente ante medios nacionales e internacionales que primero no tienen asegurada su relación laboral, segundo no tienen insumos. Lo que le puso realmente la guinda al pastel fue el comentario de uno de los galenos donde dice que con bolsa de basura tienen que improvisar las batas para evitar el contagio. ¿Dónde se ha visto esto? Y yo le pregunto a usted, licenciado, ¿es negligencia del Ministerio de Salud o falta de capacidad para operar la cantidad de dinero que se les dio? ¿Qué está pasando acá? Es el hambre de hacer dinero al sufrimiento de un pueblo que se siente sin ningún líder que tenga la posibilidad de llevarlos a un norte. Lo que usted dice, Richard, en Villanueva ya no cabe gente. Y en el Parque de la Industria tampoco. Y exacto, en el Parque de la Industria los están enviando y le cuento que en el Parque de la Industria no los están recibiendo porque no tienen oxígeno. Me enteraba hoy precisamente por alguna gente de la Procuraduría de Derechos Humanos que no se quiso aceptar una donación de unas empresas de oxígeno porque ya se tenía subcontratada una empresa, pero no ha llegado esa empresa. Significa que todos estamos siendo manejados por una situación no de la emergencia, sino de una situación más que de negocios. Vea usted, por ejemplo, el hecho en otros países donde ya se han rebajado los salarios, los ministros, los miembros de gabinete para dárselos a los enfermeros, que dicho sea de paso hoy, feliz día a las enfermeras que son unas héroes ahorita. Pero no solo ellas, sino los médicos, los enfermeros que se encuentran, que deberían ser los mayormente cuidados, porque si no los cuidamos, ellos van a ser los transmisores de la enfermedad a todo aquello donde ellos vayan. Claro. Entonces, no estamos siendo responsables. Esto no es una negligencia, esta es una cuestión de hambre de hacer negocios. Y acá debemos, el hecho cuando él dice, no quiero que me fiscalice el Congreso, ¿cómo es posible?
Bueno, no vamos a fiscalizar, no vamos a llamar al ministro de Salud, que ojalá que estuviera trabajando adecuadamente, pero sí al de Economía, sí al de Trabajo, ¿qué están haciendo? ¿Se están creando mesas? ¿Se está hablando con la oposición para poder llegar a un acuerdo nacional? No, todo lo está haciendo el gobierno queriendo y creyendo ser un superhéroe. Vea, usted ha estado muy atento al tema de la calamidad pública. El estado de calamidad permite hacer ciertas compras, le da cierta capacidad de maniobra para compra directa al presidente de la República. Y el presidente dice en su alocución dominical que esperan poder hacer las compras de una manera racional y que no quieren saltarse ningún proceso legal. Fíjese, licenciado Cabrera, que eso es algo que hemos detectado en muchos funcionarios, y es que resulta que él está heredando funcionarios del Partido Patriota, heredando funcionarios de la UNE, de Berché, hasta de Portillo, y gente que no está identificada con el proyecto que representa Alejandro Yamatei y que por alguna razón evidente generan algún tipo de resistencia pasiva. ¿Cree usted que tema, el tener varios sindicatos en oposición, el estar llegando nuevo a gobernar, le está impidiendo ejecutar apropiadamente, o ve usted ahí algún grado de malicia? Mire, la ignorancia en determinado momento, juntamente con la malicia, provoca lo que es el hambre de un pueblo. Con el presidente Jimmy Morales vimos ignorancia. Aquí con Yamatei vemos 5 veces queriendo ser presidente y cuando le toca gobernar no asume la responsabilidad que tiene. No puede él escudarse en decir que hay un montón de burocracia para poder pagarle a los médicos. No es posible. Para hacer los contratos, oiga, licenciado Cabrera, para hacerle los contratos. Para hacer los contratos y para pagarles un bono. O sea, mientras yo le pago el salario, le pago un bono, que para eso está el estado de calamidad. Les compro inmediatamente, no puedo estar diciendo que voy a comprar y nunca vienen las mascarillas, nunca vienen los respiradores, nunca vienen los guantes, o sea, están bajo una crisis complicada. Nosotros estamos siendo engañados cada vez que él sale diciendo que hay más casos, porque sí hay más casos, pero lo que está haciendo es dosificándole al pueblo de Guatemala cada vez más. Usted vea que nunca disminuyen. Se mantiene en una recta en la cual dice, hoy solo hubo tantos, pero lo que pasa es que no puede decirle al pueblo todo lo que está pasando. Dígame usted, ¿en qué departamento ahorita ya no hay esa situación de virus? Ahora ya casi en todos los departamentos los tenemos. Licenciado Cabrera, con su experiencia jurídica, ¿cuándo amerita hacerse una autopsia totalmente científica? Porque esa es otra situación. Muchas personas están muriendo y no tenemos la certeza de cuál es la causa de muerte. ¿Me puede explicar un poco ese proceso, licenciado? Totalmente. Esta es una responsabilidad que yo no sé qué va a pasar posteriormente a cuando esto ya vaya cayendo en lo que en algunos países se llama la reprogramación o el paso 1 a lo que es ya ir acercándose al distanciamiento social. Pero imagínese usted, por ejemplo, lo que es no pagarle a los médicos en un estado de calamidad. El hecho de no dar una responsabilidad de las muertes que han habido. Esto es una responsabilidad no solo del Ministerio de Salud, sino que también del ente investigador como es el Ministerio Público, que tiene que verificar adecuadamente a través de una autopsia cómo murió. Yo no sé si usted escuchó la otra vez cuando dijo, murieron dos que tenían coronavirus, pero no murieron del coronavirus. Bueno, vamos a ver, el Ministerio Público, cuéntenos de qué murió. Ahí, que murieron, ¿no? Ahí tendría que hacer el señor del INASIF, el señor García, tendría que entrar a batear y decir, bueno, esta gente murió por causas ya predestinadas, tenía una diabetes o tenía un cáncer, pero atribuir todas las muertes o todas las enfermedades al coronavirus me parece más bien una necesidad de satisfacer estadísticas. Totalmente, y lo que estamos viendo es que nada más pueden morir de coronavirus, pero ¿cuántos han muerto por delincuencia? ¿Cuántos han muerto por la situación de hambruna que ha provocado precisamente esta crisis económica? No tenemos
en determinado momento un plan, un programa. Claro, alguien va a decir, es que esto nos agarró de sorpresa. Claro, para eso están los gabinetes de crisis. Y esos gabinetes de crisis se pueden proveer precisamente por la gente experta de oposición que pueda dar esas posibilidades. Yo tuve una conferencia hace una semana con líderes de Brasil, Argentina, Costa Rica, España, México, donde veíamos qué hacía cada país y todas las ideas que podemos sacar. Pero no podemos aportar si un gobierno no se abre ante esta situación. Lo que va a provocar es una gran crisis nacional posteriormente a esto, porque la gente ya no va a morir del coronavirus, va a morir de hambre. Y esto va a generar un estallido social que se traduce en violencia. Un estallido social que va a ser para los que me escuchan y que en determinado momento son multimillonarios, los van a afectar si ellos no se ponen ahora en una mesa a hablar y a poder sacar a Guatemala adelante juntamente con los que somos clase media y clase que en determinado momento no es clase media. Fíjese que eso es algo que hemos hablado aquí constantemente en el programa de Conexión GT, y es que se ha generado un 95% de incremento, amigos televidentes, y se lo cuento, Freddy, un 95% de incremento de asaltos a viviendas con respecto al trimestre del 2019. 95% de incremento. Imagínese, eso es el doble casi, pero vea usted los precios de los supermercados, cuánto le han subido. Pero usted no se da cuenta de eso porque lo que le interesa es ir al supermercado y comprar algo. A los que tienen algo para comprar, pero a los que no tienen nada, absolutamente, a los que están esperando los 1,000 quetzales o los 75 diarios, esas personas ya no van a llegar a poder ver una posibilidad de estabilidad en Guatemala. O sea, esto es urgente. Nosotros hemos hablado con algunos candidatos presidenciales sobre este tema y precisamente estamos preparando. Yo mismo en Facebook y en mi estado de WhatsApp le he dicho al presidente, tómenos en cuenta, queremos participar, queremos sentarnos en una mesa y ver precisamente el presente y el futuro de Guatemala, ¿no? Sí, eso es importante. Y claro que el presente y el futuro de Guatemala no solamente involucra en la solución sanitaria y la solución económica, sino que también la estabilidad política. Quiero que cambiemos un poquito de tema, licenciado Cabrera, a algo que yo sé que usted domina perfectamente. Y es que mientras la gente está distraída con el tema del coronavirus, tenemos una Corte de Constitucionalidad que de una manera franca y descarada, ahora le está diciendo al Congreso a quién debe elegir como magistrado. Usted que fue presidente del Colegio de Abogados y que vivió en carne propia lo que son las comisiones de postulación, ¿cómo ve el accionar de la Corte de Constitucionalidad en este sentido? Richard, antes de entrar a ese tema, solo déjame terminar con algo último. Al presidente, cuando sale a la televisión, se le agradece cuando dice: los guatemaltecos somos fuertes y creemos en Dios y Dios nos va a sacar de esto. Somos creyentes, pero no todos se lo debemos dejar a Dios, porque dice: esfuérzate y sé valiente. Nosotros ese esfuerzo necesitamos ideas, creatividad. No todo es dejárselo a Dios, sino que también nosotros debemos de poner nuestro granito de arena, que es la creatividad y las proyecciones y los programas que vengan posteriormente a esto. Con relación a tu pregunta de la Corte de Constitucionalidad, es la desfachatez más notoria que ha cometido la Corte de Constitucionalidad. O sea, diciéndole al órgano que crea las normas ordinarias, en este caso, porque no es una Asamblea Nacional Constituyente, qué es lo que debe de hacer para nombrar a magistrados que ya la ley de comisiones de postulación estableció. O sea, yo preguntaría a la población jurídica qué ganamos con un amparo provisional que dejó 6 meses más a los magistrados actuales. ¿Qué ganamos en esos 6 meses? ¿Qué fue lo que investigaron? Absolutamente nada. O sea, y dejar unos plazos en los cuales en determinado momento le deja al Ministerio Público la posibilidad de que ellos determinen si es o no es honorable una persona. Si la misma Constitución establece que la presunción de inocencia es hasta que hay una sentencia firme. Si hay una investigación, nadie va a poder decir nada en contra de esa persona porque tiene la presunción de inocencia. ¿O no, Richard? Así es. O sea, mientras exista la presunción de inocencia, no se puede afirmar categóricamente y no se puede
culpar a alguien por un supuesto, por un rumor judicial. Estamos judicializando la elección de magistrados de una manera descarada. Y otra cosa, la Constitución explica que todos somos iguales ante la ley, y las leyes de comisiones de postulación le dan la potestad a los diputados para que ellos elijan. ¿Y cómo así? Que le dicen, elijan, pero a estos no. Yo creo de que obviamente si alguien tiene tachas, pues esas deben ser presentadas, pero no facilitarle, ¿verdad? Yo a esta no gente. sé si escuchaste a la fiscal general. No. Hoy salió un comunicado que estaba en desacuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional y que le pedía a la Corte que inventara eso y que resolviera. O sea, ya no lo puede hacer, somos abogados. O sea, aquí ya creemos que con decir una cuestión, sin seguir los procedimientos legales, tiene que hacer, porque esta Corte de Constitucionalidad viene a ser más que una burla. Las personas que están ahí tendrán que verse frente a procesos penales cuando ya no se puedan autoamparar ellos mismos, Richard. Tú mismo lo dijiste, nadie es superior a la ley, todos somos iguales, y ellos se autoamparan cuando tienen antejuicios en su contra. Así si es. Todos están esperando que terminen su año, ya que terminan es el último año, para poder procesarlos. Porque no se puede tener a un país en vilo que está empobreciéndose económicamente, tiene problemas de salud a nivel mundial y la justicia no funciona. No, eso no puede pasar. Y como usted mismo dice, si pararon la elección 6 meses, justificándose porque habían fallas de forma, ahora 6 meses después le están dando la potestad a un Ministerio Público que ya debería haber tenido procesos abiertos y adelantados para esto. O sea, ¿qué está pasando? Yo veo una cosa acá, y es que sin temor a equivocarme, yo podría señalar que la Corte de Constitucionalidad obedece a intereses ideológicos y que tiene compromisos partidistas, porque de alguna u otra forma no se puede explicar las aberraciones jurídicas que comete. Usted sabe, Freddy, que yo fui constituyente y el espíritu de la ley jamás ha sido encarcelar a una persona bajo una presunción. Pues que usted parece que, me dicen que, me contaron que nadie es culpable hasta que no sea oído y vencido en un juicio de ley y que se le haya cumplido el debido proceso. Así que me parece una aberración jurídica. Totalmente, Richard. O sea, tú lo sabes, tú fuiste constituyente, pero vayamos al sentido común que todos los guatemaltecos tenemos. O sea, ese sentido común no lo tienen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, personas que fueron puestas ahí, como tú dices, política, ideológicamente, y que no defienden un Estado de Derecho. Panamá y Costa Rica se sienten felices de no tener una corte como la nuestra y se burlan de nosotros. Lo que debemos nosotros como guatemaltecos de hacer es defender precisamente ese Estado de Derecho. Ahora, yo te digo, no sé si sabías, pero el mismo Ministerio Público y el Congreso presentaron recurso de aclaración. O sea que la sentencia no está firme todavía. O sea, ni siquiera han empezado a correr los primeros 10 días que mencionaba la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. O sea, no sabemos ni siquiera si este año va a poder elegirse o no. No, y además hay otra cosa, que como se está buscando la idoneidad ideológica de parte de las personas afines para que en su momento dado sean los de un ala política los que conformen el grueso de magistrados, están como que generando anticuerpos mediáticos. Es un linchamiento a la decencia y al buen nombre de muchos profesionales del derecho. Esto me parece tremendo. Bueno, hay algunos temas importantes. Ya hablamos de la Corte Suprema de Justicia, pero quiero que me comente algo más. Fíjese que hoy se dio un tema importante, y es que se le negó la solicitud de medida de arresto domiciliario al exmandatario Otto Pérez Molina. Y este tema, pues para muchos es motivo de alegría, porque dicen, no, que se pudre en la cárcel, pero hay que entender que no se está particularizando el tema, sino que tenemos una sobrepoblación carcelaria
y que se necesita no solamente evitar el hacinamiento, sino que también acelerar los procesos de prisión preventiva. Sobre el tema de la prisión preventiva, sobre el tema del hacinamiento carcelario y los riesgos que implica una crisis sanitaria, ¿cuál es su punto de vista? Esto lo han convertido en un negocio, Richard. Yo tuve la posibilidad. Un negocio. Un negocio. Te voy a decir por qué. Yo tuve la oportunidad de revisar la tesis doctoral de Cornelio García, que es el diputado de Huehuetenango, que fue el ponente de los brazaletes electrónicos para sustituir la prisión preventiva y que fue aprobada ya hace años. Hace 2 años. ¿Por qué no se han comprado esos brazaletes? Eso le compete ya al Ministerio de Gobernación, precisamente porque es un negocio. O sea, la prisión preventiva con el brazalete, tú sabes, en Estados Unidos está un día y al día siguiente ya tiene su brazalete y está en su casa. O sea, nosotros no buscamos más que en una prisión preventiva que asegurar la presencia del imputado en un proceso. No estamos hablando de la pena de prisión que busca la resocialización. En ese sentido, lo que yo pediría es que el Ministerio de Gobernación haga el trámite correspondiente para la compra de los brazaletes. Y en el caso específico de las personas de mayores de 60, 70 años, tú sabes, en países como España, como Argentina, ya no se van a prisión, sino que se van en un arresto domiciliario. Entonces la prisión preventiva se ha abusado totalmente acá, pero se ha abusado precisamente y volvemos a la Corte de Constitucionalidad porque esos casos llegan a la Corte de Constitucionalidad. Tú sabes que la prisión se puede prorrogar solo un año preventivamente. Y aquí lo hacen sin ninguna justificación, año tras año tras año, y pueden llegar a 10 años y no hay ninguna justificación y fundamento para poderlos mantener en prisión, más ahora con el tema del coronavirus que no sabemos. Sí sabemos que hay algunos personajes que están recibiendo visitas que en determinado momento ponen en peligro a los demás, que tienen privilegios, ¿no? Pero yo creo que la regla debería de ser proteger a la gente que tiene, como dicen los expertos médicos, mayores de 60 años, ¿no? Bueno, licenciado Cabrera, muchas gracias por todos sus comentarios. Ha sido una interesante entrevista. Creo que ha señalado